Hola, esto es SEAM Medicina. El día de hoy vamos a hablar acerca de colelitiasis. Vamos a empezar hablando acerca de la anatomía de la vesícula biliar, porque la colelitiasis es justamente eso, la patología de la vesícula biliar, una patología frecuente. La vesícula biliar tiene 7 a 10 centímetros de longitud, con una capacidad de 30 a 50 ml. Puede almacenar bilis una cantidad de 30 a 50. Cuenta con una serosa en su cara inferior, le continúa la del hígado. Como verán aquí en este dibujo, la serosa que cubre al hígado continúa a la serosa que cubre a la vesícula y luego vuelve a cubrir el hígado. Es decir, que por debajo o entre la vesícula y el hígado no existe serosa. Nuevamente, la serosa que cubre la vesícula biliar la continúa la del hígado. Por debajo de la vesícula biliar, entre el hígado y la vesícula biliar, no existe serosa, está pegada al hígado. ¿Ya? La arteria cística proviene de la arteria hepática derecha en la mayor parte de las veces, como verán acá, de la arteria hepática derecha. Pero también puede provenir de la arteria hepática izquierda o de la arteria hepática común, de la arteria gastroduodenal hasta de la arteria mesentérica superior. Sin embargo, la mayor parte de las veces proviene de la arteria hepática derecha. En el texto de Schwartz lo define al triángulo de Calot como un triángulo formado por el conducto cístico, el conducto hepático y el borde hepático. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que durante las intervenciones quirúrgicas, al formarse este triángulo se encuentra la arteria cística. Sin embargo, en otros textos el triángulo de Calot lo conforma la arteria cística, el conducto hepático y el conducto cístico. Pero por ahora vamos a tomar en cuenta esta definición. Con respecto a los conductos biliares extrahepáticos. Los conductos biliares extrahepáticos son el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático propio y el colédoco, así como los conductos extrahepáticos secundarios, como ser el conducto cístico y la propia vesícula biliar. El colédoco, como una vía principal de drenaje biliar, penetra en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi. El conducto hepático izquierdo es más largo que el derecho. Sin embargo, el derecho tiende a tener mayor variación anatómica. ¿Ya? Hay conductos que se denominan conductos de Luschka, que son conductos que vienen directamente del hígado, o sea, conductos aberrantes, y desembocan en la vesícula biliar, en la bolsa de Hartmann o en el cístico. ¿Ya? Y es motivo de lesiones de este conducto que generan biliomas o infecciones secundarias. Bueno, el conducto biliar extrahepático se divide en primario y secundario. ¿Ya? Ahora, hablando netamente del primario, tenemos el hepático común y el colédoco. El colédoco tiene 4 porciones: una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción intrapancreática y otra porción intramural. Ya son 4 porciones, pero puede tener menos porciones. Ya todo depende a la desembocadura del cístico. Si el cístico desembocara a nivel retroduodenal, por lo tanto tendría 3 porciones nada más: la retroduodenal, intrapancreática e intramural. ¿Ya? Aquí estamos viendo los conductos aberrantes, como ya hemos mencionado. Este es el hepático izquierdo, hepático derecho, y este es un conducto aberrante, el conducto de Luschka. Ya hemos mencionado los dos triángulos, un triángulo hepatocístico y un triángulo de Calot, pero en el texto de Schwartz lo menciona o tiene los límites del triángulo de Calot: es el borde hepático, el conducto hepático y el conducto cístico.
Fisiología. Con respecto a la formación y composición de la bilis, en el adulto normal se produce entre 500 y 1000 centímetros cúbicos de líquido biliar. La bilis se compone de varios componentes, entre agua, electrolitos, sales biliares, lípidos, pigmentos biliares, proteínas. Cuando llega a la vesícula biliar, la concentración tiende a diferir a la concentración plasmática de muchos componentes, ¿ya? Por lo tanto, estos se concentran porque a nivel de la vesícula biliar se reabsorbe 95% o se reabsorbe muchos de los componentes. 95% de la bilis se reabsorbe en el ilion terminal, ¿ya? Y de ahí nace la circulación enteropática. Por lo tanto, la bilis ingresa al sistema porta para luego retornar al hígado, ¿ya? Y luego seguir formando la bilis. Los principales lípidos que se encuentran en la bilis son el colesterol y los fosfolípidos en forma de lisina. El color de la bilis se le debe a la presencia del pigmento diglucurónido de bilirrubina. En el intestino las bacterias la convierten en urobilinógeno. Ahí tenemos dos recuadros. Un recuadro correspondiente a un triángulo que representa el equilibrio entre los tres componentes principales del líquido biliar, que es el colesterol, la lecitina y las sales biliares, ¿ya? Un poco para explicar este triángulo. O sea, este triángulo representa el equilibrio entre los tres componentes, y hay una línea, la línea A, B, C, ¿ya? Y el punto P. El punto P representa el equilibrio entre estas tres, y lo más importante, o la concentración, o el elemento más importante de estos tres es el colesterol, porque si cambia la concentración de lecitina o si se incrementa, el punto T tiende a prolongarse hacia la derecha, pero está por debajo de la línea A, B y C, ¿ya? Ahora, si tiende a concentrarse las sales biliares, de igual forma, pero si tiende a concentrarse el colesterol, este punto P sale de esta línea ABC o de este espacio que forma el ABC, entonces se va hacia afuera, y el colesterol tiende a incrementar su concentración y tiende a precipitar en cristales de colesterol y líquido micelar, y de ahí empiezan a formarse los litos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que provocan un desequilibrio de esto? ¿Ya? Por ejemplo, la colestasia. El sexo. Con respecto al sexo, el sexo femenino es el sexo más frecuente en el que se desarrolla la colelitiasis. La edad. Cuando pasa de los 40, se incrementa el riesgo de presentar colelitiasis cuanto más edad se tiene. El alcohol, la actividad física, los lípidos plasmáticos, la diabetes, los anticonceptivos orales, los estrógenos, la raza, la ingesta de drogas, los tipos de dieta, antecedentes familiares, la obesidad, la paridad, el embarazo, etc. Como ven, son varios factores de riesgo para la presencia de colelitiasis. Función de la vesícula biliar. La principal función de la vesícula biliar es concentrar y almacenar la bilis. Y en estados postprandiales lleva la bilis al duodeno, ¿ya? Tenemos la función de absorción y secreción. Secreta moco, absorbe sustancias que son componentes de la bilis. Ya tiene actividad motora por diversos estímulos neurohumorales, ya tiene un músculo liso. Este músculo liso se estimula. Por ejemplo, el nervio vago estimula la contracción de este músculo, ya, a diferencia de la estimulación simpática que le inhibe. Hablando acerca del nervio vago, el nervio vago es un nervio parasimpático, ya, autónomo, que luego de inervar el estómago pasa a inervar la vesícula biliar,
y otras y otros elementos más. Cuando se realiza una cirugía del estómago y se lesiona el nervio vago, entonces ya no hay estimulación parasimpática, por lo tanto la concentración o la contracción de la vesícula biliar tiende a desaparecer. Entonces se estimula la actividad simpática, entonces a la vez, o sea, se inhibe la actividad motora, entonces la vesícula ya no se mueve, la bilis se queda ahí retenida y los elementos biliares se concentran y precipitan. Entonces también es un factor de riesgo para desarrollar colelitiasis. La colecistoquinina es un elemento, ¿ya? Y es el principal que actúa de modo directo a los receptores del músculo liso de la vesícula biliar. Por lo tanto, la colecistocinina estimula la contracción de la vesícula biliar. A la vez relaja el conducto biliar terminal y el esfínter de Oddi. Por lo tanto, la bilis pasa de la vesícula biliar hacia el duodeno por contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. El péptido intestinal vasoactivo inhibe la contracción y causa la relajación de la vesícula biliar. Por lo tanto, si se eleva el péptido intestinal vasoactivo, la bilis se queda en la vesícula biliar. La somatostatina y sus análogos son inhibidores potentes de la contracción de la vesícula biliar. El esfínter de Oddi es un conjunto de esfínteres, ¿ya? Pero para empezar, hay distintas variables o formas de drenar tanto el líquido biliar como pancreático, ¿ya? Hay dos conductos, el conducto colédoco y el conducto pancreático, que a nivel del esfínter de Oddi o la ampolla de Vatel se unen. Puede unirse el conducto pancreático más antes de penetrar la pared duodenal, o en todo caso puede unirse el conducto colédoco al conducto pancreático, ¿ya? O de forma separada, el conducto colédoco a través de una ampolla y por una ampolla accesoria el conducto pancreático. Entonces tiene variabilidad este esfínter, ¿ya? Sin embargo, tiene varios músculos, ¿ya? Un músculo común del esfínter, ¿ya? Un músculo liso propio del conducto colédoco y otros músculos propios del conducto pancreático. En resumen, este esfínter regula el flujo de bilis al duodeno. Es cuestión de diferencia de presiones. La presión normal del conducto colédoco del ducto biliar principal es de 10 milímetros de agua o 10 centímetros de agua, pero el esfínter en estado relajado tiende a ser mayor, ¿ya? Unos 15 centímetros de agua, ¿ya? ¿Cuáles son los estudios diagnósticos? Cuando hay una patología de vesícula biliar, solicitamos estudios complementarios, ¿ya? Tenemos pruebas sanguíneas. Entre las principales está el hemograma, el hematócrito, la hemoglobina, para descartar afecciones paralelas al cuadro de la vesícula biliar, ¿ya? Pero existen otras pruebas complementarias laboratoriales, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, la amilasa, la gamma-glutamil transferasa, que son propias o para descartar cuadros obstructivos de la vía biliar. O sea, cuando hay colelitiasis y esta colelitiasis es múltiple y es microlitiasis especialmente, estos litos pueden pasar a la vía biliar principal y desencadenar cuadros obstructivos de la vía biliar o pancreatitis, ¿ya? Debido a eso se deben solicitar pruebas sanguíneas, ¿ya? La ultrasonografía, esto para confirmar o descartar la presencia de litos en la vesícula biliar. Colecistografía oral, la gammagrafía biliar con radionúcleos gamma. Esta es la gammagrafía, ¿ya? Donde a los 5 minutos ya se tiñe el hígado, a los 10 minutos ya se está empezando a teñir la vía biliar, y a los 60 minutos ya se tiñe toda la vía biliar, incluso la vesícula biliar.
Sin embargo, es un estudio caro, pocas veces solicitado, ¿ya? También tenemos la tomografía computarizada, la colangiografía transhepática percutánea. Consiste en insertar una aguja a través de la pared, ¿ya? Y se busca un conducto biliar dentro del hígado, y una vez encontrado por fluoroscopía se inyecta un contraste, y a través de esa radiografía se puede ver cómo se impregna el contraste en los ductos biliares, ¿ya? Luego las imágenes por resonancia magnética, que nos brindan imágenes hasta en tercera dimensión, colangiografía retrógrada endoscópica y ultrasonido endoscópico, que son también estudios frecuentemente utilizados, pero dependiendo al cuadro clínico que presente el paciente. No por presentar una patología de vesícula biliar, una colelitiasis simple, vamos a solicitar este estudio. Imposible. Esto solicitamos cuando hay sospecha de que un lito haya pasado a vía biliar principal. Ya, esta es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ya, donde se tiñe tanto el conducto biliar como el conducto pancreático. Aquí tenemos una ecografía donde se puede ver incluso una sombra acústica, ya, varios litos y la vesícula biliar. Por eso se dice que la sensibilidad y la especificidad son altas para detectar cuadros agudos de inflamación vesicular. Cuando hablamos de cólico biliar, es un cuadro sintomático de colelitiasis, ¿ya? Sin embargo, no es lo mismo que hablar de colicistitis aguda. La colicistitis aguda es un cuadro más complejo que requiere intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, el cólico biliar no necesariamente, ¿ya? El cólico biliar es una patología es un síntoma que presentan la mayoría de los pacientes con cálculos en vesícula biliar. A eso me refiero, a que no todos los pacientes presentan cólico biliar teniendo los cálculos en la vesícula. La ultrasonografía es la investigación inicial de cualquier paciente, por lo que ya habíamos mencionado, ¿ya? Lo que tenemos que esperar en la ecografía es el engrosamiento de la pared. Tenemos que esperar ver un lito que obstruye el cuello vesicular. Tenemos que esperar encontrar los conductos biliares extrahepáticos, si hay presencia de litos o algún otro tipo de imagen. Tenemos que esperar ver si hay dilatación o no hay dilatación de los conductos biliares que puedan hacer sospechar que haya pasado un cálculo, etc. Aquí tenemos una vesícula con un lito que está obstruyendo el cuello vesicular, ¿ya? Y aquí tenemos litos en vía biliar. La gammagrafía biliar con radionúclidos es una valoración no invasiva del hígado, la vesícula biliar, los conductos biliares, el duodeno, que nos pueden dar información anatómica y además funcional. Nos sirve especialmente en cuadros, por ejemplo, en situaciones donde se piensa que haya habido alguna perforación en algún segmento de los conductos biliares, ¿ya? Por lo tanto, si aquí hay secreción de bilis hacia los conductos biliares y hacia el duodeno y hacia el intestino, y si se observa además un flujo del contraste fuera de estos conductos, ya se piensa que hay una fuga de bilis. La tomografía es inferior a la ultrasonografía, sin embargo es costosa, ¿ya? O sea, es menos utilizada para patologías de vesícula biliar. Se utiliza cuando se sospecha una afección maligna, ¿ya? Ya hemos mencionado la colangiografía transhepática percutánea. Lo que se hace es pasar un alambre o una aguja a través de la pared y a través del propio hígado, buscando un conducto, y se tiñe con contraste. Y por fluoroscopía se puede observar todo el conducto. La resonancia magnética nos brinda una sensibilidad y especificidad de 95-89% respectivamente en detección de coledocolitiasis, ¿ya? Igual se utiliza material de contraste. La colangiografía endoscópica retrógrada y ultrasonido endoscópico
también son utilizadas, muy utilizadas, especialmente el endoscopio de visión lateral, que es el que sirve para hacer las ERCPs. A través de este endoscopio se puede canular el colédoco, llevar a cabo una colangiografía por fluoroscopía, ¿ya? Y a través de este estudio también se puede realizar tratamientos. Por ejemplo, si hay un cálculo que esté obstruyendo el conducto biliar en su tercio distal, entonces por la misma colangiografía endoscópica se puede realizar el retiro de este cálculo. Por lo tanto, es un estudio diagnóstico y a la vez terapéutico. Y si existe una estenosis por un proceso proliferativo, entonces hay la posibilidad de que a través de este estudio se puedan colocar prótesis para que haya un buen flujo o un flujo de bilis hacia el duodeno. La tasa de éxito en cuanto al diagnóstico y al tratamiento es mayor al 90%. Sin embargo, tiene complicaciones, ¿ya? Una de las complicaciones frecuentes para el RCP es la pancreatitis y la otra es la colangitis, ¿ya? Bueno, hay otra tercera complicación, que de forma rutinaria lo que se hace es la esfinterotomía, ¿ya? La esfinterotomía es realizar un corte a nivel del esfínter de Oddi, para que haya un buen espacio por el que la bilis pueda drenar, y si es que existe litos, a través de esa esfinterotomía y apertura de este esfínter puedan salir los cálculos hacia el duodeno, ¿ya? Bueno, como les decía, una complicación es la pancreatitis, otra es la colangitis, y una tercera, que al hacer la esfinterotomía se pueda perforar el duodeno. Son tres complicaciones. Formación de cálculos, ya hemos mencionado, pero lo importante acá también es mencionar qué tipos de cálculo. Tenemos los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre cálculos de colesterol y pigmentarios? Bueno, cuando hay cálculos de colesterol se interfiere este equilibrio por las razones que ya hemos mencionado. Pero hay otro tipo de cálculos que son los pigmentarios, que no necesariamente son secundarios a una alteración a este nivel, sino una alteración, por ejemplo, hemolítica, pueden generar cálculos negros, ya, justamente por la hemólisis y por la precipitación de las sales biliares, ya. También tenemos los cálculos pardos, que son frecuentes cuando hay bilis infectadas, ya. 80% de los cálculos son de colesterol, 15 a 20% son de pigmento negro, ya. Bueno, se han mencionado también cálculos que son de tipo mixto, ya. Al hablar de colesterol, cálculos de colesterol no son a veces 100% de colesterol. Ahí tenemos los cálculos de colesterol facetados, múltiples. Aquí tenemos los cálculos negros en procesos hemolíticos, también se pueden desarrollar cuando el paciente presenta cirrosis, ¿ya? Y aquí tenemos los cálculos pardos o marrones. Los cálculos de colesterol contienen cantidades variables de pigmentos, ¿ya? Y además calcio. Pueden ser múltiples, pueden ser de tamaño variable, pueden ser duros, blandos, facetados o irregulares. ¿A qué llamamos cálculos facetados? Es que se reúnen unos con otros y les da una configuración, por decirlo, prismática, triangular, y a veces son irregulares. Casi todos son radiotransparentes, es decir que con la placa radiográfica no se pueden observar los cálculos. El acontecimiento primario, ya hemos mencionado, es la saturación excesiva de colesterol en la bilis. Los cálculos de pigmento contienen menos del 20% de colesterol, ya hemos dicho, no todos los cálculos son puros, ¿ya? Generalmente son mixtos.
Estos son oscuros por la presencia de bilirrubinato de calcio, ¿ya? Negro ya hemos mencionado por la saturación excesiva de bilirrubina de calcio, bilirrubinato de calcio, carbonato y fosfato. Los pardos generalmente son menores a 1 centímetro de diámetro, tienen tono amarillo pardo, son blandos, con frecuencia pulposos y se debe a la infección bacteriana. Hemos hablado acerca de los cólicos biliares. El cólico biliar es un síntoma que muchos pacientes con colelitiasis presentan. Entonces ya estamos hablando de una colestitis crónica, litiásica. A esto se denomina ataques recurrentes de dolor abdominal. ¿Ya? Suele acompañarse de náuseas y vómitos. Generalmente las pruebas de laboratorio son normales. Hay algo que también que se menciona, es el hidros vesicular. El hidros vesicular es aumento del tamaño de la vesícula biliar secundario a un incremento de su contenido, pero no de bilis. Es un contenido transparente, líquido, no es, es secundario a una obstrucción a nivel del cuello vesicular que genera aumento de la secreción de moco, ¿ya? Y en esto tienen mucho que ver las prostaglandinas, ¿ya? ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Como ya hemos dicho, la ultrasonografía abdominal. El tratamiento para una colestitis crónica es la colestectomía laparoscópica electiva como la mejor técnica de tratamiento. La colestitis aguda secundaria a cálculos biliares en 90 a 95%. Estos cálculos tienden a obstruir el cuello vesicular. Nuevamente, al igual que la patología pendicular, tiene casi el mismo cuadro evolutivo, ¿ya? Es decir, que cuando obstruye el conducto cístico o el cuello vesicular, entonces hay una hiperemia en la mucosa, entonces hay una secreción mucosa abundante, ¿ya? Y luego hay necrosis en placas porque se obstruye la circulación linfática y después la venosa. Una vez que tiende a edematizarse la pared vesicular, aumenta la tensión intraluminal de la vesícula, que vence la presión arterial, por lo tanto ya no hay buena circulación y conduce esto a isquemia y necrosis. La colestitis aguda litiásica se desencadena con un ataque agudo de dolor abdominal localizado en el cuadrante superior derecho. Puede asociarse a fiebre, se asocia a anorexia, se asocia a náuseas, vómitos. El signo de Murphy es un signo que nos señala la presencia de colestitis aguda, ¿ya? En este caso los laboratorios tampoco son normales, ¿ya? Hay leucocitosis, hay desvío izquierdo, ¿ya? Con respecto al signo de Murphy, mencionar que este signo se caracteriza por el dolor, la presencia de dolor a la inspiración profunda durante la palpación en el hipocondrio derecho, ¿ya? En adultos de edad mayor y diabéticos, la colestitis aguda puede presentarse de forma sutil, incluso tiende a complicarse. Por eso es necesario realizar la intervención quirúrgica cuando todavía no están complicadas en estos pacientes, pero que sí presentan colelitiasis. En alguna oportunidad van a llegar pacientes de esta forma, amarillos, ¿ya? Cuando están amarillos pensamos, y al hablar de colelitiasis pensamos que un cálculo ha pasado a vía biliar, ¿ya? Entonces a eso le llamamos coledocolitiasis. Estos cálculos que están en vía biliar pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser únicos o múltiples. Inicialmente son silenciosos, pero cuando ocluyen totalmente la vía biliar tienden a causar dolor, ¿ya? Que puede ser similar al del cólico biliar, que puede ser intermitente. El cálculo pequeño puede pasar a la vía biliar, puede pasar
fácilmente la ampolla y se resuelven los síntomas. Sin embargo, los cálculos que no pueden pasar o que no pueden sobrepasar la ampolla tienden a obstruir el conducto biliar y generar un cuadro ictérico. ¿Ya? Lo que solicitamos en este caso es bilirrubina, debería estar incrementada en predominio directo. ¿Ya? O sea, la bilirrubina conjugada es la que está incrementada. ¿Ya? La fosfatasa alcalina también está incrementada en cuadros obstructivos de vía biliar y transaminasas séricas. La colangiografía puede revelar cálculos en el conducto biliar. Es apropiado realizar una esfinterotomía con eliminación ductal de los cálculos. Ya hemos mencionado acerca del tratamiento endoscópico de la coledocolitiasis. Pero si hay dificultad en realizar este procedimiento, dificultad en canalizar el colédoco, dificultad en realizar la extracción instrumental por endoscopía del cálculo en vía biliar principal, lo que se debe hacer es una cirugía, ya donde se explora la vía biliar, se retira todo lo que está dentro de la vía biliar principal y se deja una sonda en T, ya, y se puede practicar nuevamente un colangiograma a través de esta en 2 a 4 semanas. Ahora, algo importante también y es secundario a la coledocolitiasis es la colangitis. La colangitis es la infección de la vía biliar, ya, generalmente secundario a una obstrucción de la vía biliar. Ya, los cálculos son la causa más frecuente de colangitis y los microorganismos que se cultivan con mayor frecuencia en la bilis y que afectan en una colangitis es la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus fecalis y bacteroides frágiles. Puede progresar una sepsis grave si es que no se trata o si es que no se descomprime esa vía biliar. ¿Cuándo nos llama la atención o cuándo tenemos que pensar que el paciente está con colangitis? Hay una triada que describió Charcot, caracterizada por fiebre, ictericia y dolor en epigastrio cuadrante superior derecho. Esa es la triada de Charcot. Pero hablamos de penta de Reynolds cuando hay alteración del estado mental y choque séptico. ¿Ya? Son conceptos muy preguntados cuando se habla de pruebas. ¿Ya? Para el diagnóstico en la colangitis existe leucocitosis, ya hemos mencionado aumento de las bilirrubinas, especialmente la directa, aumento de la fosfatasa alcalina y transaminasas. Aparte del laboratorio es útil la ultrasonografía. Ya hemos visto una ecografía donde se puede observar los litos en la vía biliar. Pero la prueba definitiva, diagnóstica y terapéutica también es la RCP. ¿Ya? Cuando ya se tiene la colangitis, lo primero que hay que hacer es realizar la antibiótico-terapia, reanimación con líquidos y perhidratar al paciente, porque una vez que se establece la colangitis, la mortalidad es elevada. Por eso es necesario drenar con prontitud el conducto. Ahí tenemos una imagen de la tríada de Charcot, que se caracteriza por dolor abdominal en hipocondrio derecho, síndrome febril y ictericia. La penta de Reynolds, a esta tríada le aumentamos shock y confusión mental. ¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas que podemos realizar? La primera, cuando el paciente está con una patología que limite el ingreso a quirófano, o con una patología cardíaca, pulmonar o renal que no permite realizar una intervención quirúrgica, podemos hacer una colecistostomía, que consiste en drenar la vesícula biliar. Es decir, como la vesícula está distendida por la oclusión de un cálculo en el cuello vesicular, lo que se tiene que hacer es descomprimir, ¿ya? Y lo que podemos hacer es insertar un tubo de drenaje a través de la pared abdominal y lo conectamos hacia el exterior para que progresivamente vaya drenando y se resuelve la colecistitis aguda. ¿Ya? Segundo, la colecistectomía en pacientes estables hemodinámicamente, en pacientes que no tienen otros factores de riesgo como para procederse a una intervención quirúrgica. Esta se puede hacer por vía laparoscópica abierta. ¿Ya? Bueno,
La vía laparoscópica consiste en introducir trócares a través de la pared abdominal. A través de una óptica se visualiza lo que es la vesícula biliar, la arteria, los conductos principales y secundarios, después de una buena disección, tomando en cuenta la anatomía y las variables anatómicas. ¿Ya? La exploración del colédoco se realiza cuando, ya hemos mencionado, cuando no se puede realizar los cálculos o retirar los cálculos por RCP. Cuando no se puede hacer por endoscopía el retiro de cálculos, esta esfinterotomía o este retiro de los cálculos a través de la ampolla de Vater o los esfínteres de Oris se puede hacer a través de una esfinterotomía transduodenal, es decir, se abre el duodeno con una sección transversal, se busca la papila y se realiza la esfinterotomía o esfinteroplastía, también se denomina. Bueno, tomando en cuenta todas las variables anatómicas, ya hemos mencionado que el conducto cístico puede insertarse muy abajo, puede insertarse en la otra cara del colédoco, o puede ser un conducto cístico muy corto, o puede tener conductos biliares accesorios que vienen directamente del hígado, y tomando en cuenta el triángulo de Calot podemos hacer la resección de la vesícula biliar. Bueno, hemos hablado acerca de una patología también frecuente, especialmente en nuestro medio,